Hola a todas y todos. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante a la hora de invertir: los riesgos asociados a la inversión y las inversiones consideradas seguras. Sabemos que muchas personas tienen miedo de invertir por temor a perder su dinero, y por eso es que en este video vamos a explicar los diferentes riesgos que existen y cómo evaluarlos, así como las inversiones consideradas seguras y sus limitaciones. Comencemos. ¿Qué es el riesgo en la inversión? El riesgo en la inversión se refiere a la posibilidad de perder dinero en una inversión debido a factores como la volatilidad del mercado, la insolvencia del emisor del título o la falta de liquidez en el mercado. Es importante comprender que cualquier inversión implica algún grado de riesgo y que la rentabilidad potencial de la inversión está relacionada con el nivel de riesgo asumido. Por lo tanto, antes de invertir es fundamental evaluar y comprender los riesgos asociados a una inversión y cómo estos pueden afectar el rendimiento de la inversión. ¿Qué factores debo considerar de riesgo ante cualquier inversión? Existen varios factores a considerar al momento de evaluar el riesgo de una inversión. En primer lugar, es importante considerar el plazo de inversión. A largo plazo, el riesgo de pérdidas se reduce, ya que hay más tiempo para recuperar pérdidas y aprovechar las oportunidades del mercado. Además, es fundamental evaluar el perfil de inversión, ya que una inversión que sea adecuada para mí como inversor puede no serlo para ti. También es importante diversificar el portafolio de inversión para reducir el riesgo total y equilibrar las pérdidas potenciales en una inversión con las ganancias en otras. ¿Qué tipos de riesgos existen al invertir? Los riesgos asociados a la inversión pueden clasificarse en varios tipos. A continuación veremos los más frecuentes. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado es uno de los riesgos más comunes asociados a la inversión. Se refiere a la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a cambios en las condiciones del mercado. Este tipo de riesgo es especialmente importante en el caso de las inversiones en acciones, fondos mutuos y otros instrumentos de renta variable, ya que estos valores pueden ser extremadamente volátiles. Un ejemplo de riesgo de mercado es la crisis financiera del 2008, que afectó gravemente a los mercados de todo el mundo. Durante este periodo, muchas acciones y fondos mutuos experimentaron una disminución significativa en su valor debido a la caída del mercado de bienes raíces en Estados Unidos y la posterior recesión económica global. Otro ejemplo de riesgo de mercado es la volatilidad del mercado de divisas. Los cambios en las tasas de cambio pueden tener un impacto significativo en el valor de una inversión, especialmente para aquellos inversores que tienen exposición a diferentes monedas. Por ejemplo, un inversionista que posee acciones de una empresa estadounidense y tiene su cuenta bancaria en pesos chilenos podría ver una disminución en el valor de sus acciones si el dólar estadounidense se devalúa frente al peso chileno. Es importante tener en cuenta que el riesgo de mercado está presente en cualquier tipo de inversión y que su evaluación y su manejo son fundamentales para maximizar los rendimientos y minimizar las pérdidas. Los inversores pueden reducir el riesgo de mercado mediante la diversificación de su portafolio de inversión en diferentes clases de activos y sectores de la economía. El riesgo de contrapartida. El riesgo de contrapartida es un tipo de riesgo que se refiere a la posibilidad de que la contraparte de una transacción financiera no cumpla con las obligaciones de pago. Este riesgo es especialmente importante en el caso de las inversiones en instrumentos derivados como los contratos de futuros y las opciones. Un ejemplo de riesgo de contrapartida es el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en el 2008. En este caso, muchos inversores que habían comprado instrumentos financieros complejos como los valores respaldados por hipotecas MBS y los derivados de crédito se vieron afectados por el incumplimiento del banco, lo que dio como resultado grandes pérdidas financieras. Otro ejemplo de riesgo de contrapartida es la quiebra de una empresa emisora de bonos. Si una empresa emisora de bonos no cumple con sus obligaciones de pago de intereses, los inversores que poseen esos bonos pueden sufrir pérdidas enormes. Es súper importante tener en cuenta que el riesgo de contrapartida se puede reducir mediante la selección de contrapartes sólidas y confiables, así como a través de la utilización de contratos estandarizados y la diversificación del portafolio de inversión. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es otro tipo de riesgo asociado a la inversión que se refiere a la posibilidad de que un inversor no pueda vender sus activos en un momento dado debido a la falta de compradores en el mercado o la falta de fondos disponibles para el inversor. Este riesgo es especialmente importante en el caso de las inversiones en instrumentos como baja liquidez, como las casas y algunos fondos de inversión privados. Otro ejemplo de riesgo de
de liquidez es la congelación de fondos mutuos cerrados. Si un fondo mutuo cerrado no tiene suficientes compradores interesados en sus acciones, puede ser difícil para los inversores vender sus acciones. Esto puede ser especialmente problemático si los inversores necesitan acceso inmediato a los fondos invertidos. Es importante tener en cuenta que el riesgo de liquidez puede minimizarse mediante la inversión en activos líquidos y diversificando el portafolio de inversión en diferentes clases de activos y sectores de la economía. Además, los inversores deben asegurarse de tener suficientes fondos de emergencia para cubrir cualquier gasto inesperado o necesidad financiera urgente. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago de intereses y principalmente en un préstamo o deuda. Este riesgo es especialmente importante en el caso de las inversiones en bonos corporativos y gubernamentales. Un ejemplo de riesgo de crédito es el incumplimiento de pago de la deuda soberana de Argentina en el 2001. En este caso, el gobierno argentino se declaró en bancarrota y después no pudo pagar sus deudas soberanas. Como resultado, los inversores que habían invertido en bonos argentinos sufrieron grandes pérdidas financieras. Otro ejemplo de riesgo de crédito es el incumplimiento de un prestatario en un préstamo hipotecario. Si un prestatario no puede pagar su hipoteca, el prestamista puede verse obligado a tomar medidas para recuperar la propiedad y venderla para recuperar el dinero prestado. Si el valor de la propiedad ha disminuido, el prestamista puede no ser capaz de recuperar todo el dinero prestado, lo que puede resultar en pérdidas financieras. Riesgo de fraude y estafa. El riesgo de fraude y estafa es un factor importante a considerar al invertir en cualquier instrumento financiero. Los estafadores a menudo utilizan tácticas engañosas para atraer a los inversores y convencerlos de que inviertan en una empresa o un producto falso. Algunos de los esquemas de estafas más comunes incluyen los esquemas Ponzi o piramidal, en que los inversores son atraídos con promesas de altos rendimientos, pero en realidad se están utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, y es solo cuestión de tiempo antes de que la estafa se descubra. Otro tipo de estafa es el robo de identidad, donde los delincuentes usan información personal robada para abrir cuentas y realizar transacciones fraudulentas. También puede utilizar tácticas de phishing y spam para obtener información confidencial de los inversores. Para reducir el riesgo de ser víctima de fraude o estafas, es importante investigar y verificar la identidad y la credibilidad de la empresa o el producto antes de invertir. También se recomienda evitar las promesas de altos rendimientos con poco o ningún riesgo, ya que esto puede ser una señal de una estafa. Los inversores deben estar atentos a cualquier signo de irregularidad y deben informar inmediatamente cualquier actividad fraudulenta a las autoridades correspondientes. ¿Existen inversiones seguras? No hay una inversión 100% segura. Todas las inversiones conllevan algún nivel de riesgo. Sin embargo, hay algunas que son consideradas menos riesgosas que otras. Una inversión considerada segura es la inversión en bonos del tesoro, emitidos por el gobierno de un país. Estos bonos son considerados como menos arriesgados que otros tipos de bonos, ya que existe una alta probabilidad de que el gobierno pague los intereses y devuelva el capital invertido. Sin embargo, incluso los bonos del tesoro están sujetos a riesgo, como el riesgo de inflación o el riesgo de la tasa de interés. Otra inversión considerada como segura son los depósitos a plazo en instituciones financieras sólidas y confiables, que ofrecen una tasa de interés garantizada durante un periodo determinado. Estos depósitos a plazo generalmente son considerados como menos arriesgados que la inversión en acciones o en otros instrumentos financieros. También existen los fondos mutuos de renta fija, que invierten en una variedad de instrumentos financieros de bajo riesgo, como bonos del tesoro o bonos corporativos de alta calidad crediticia. Es importante destacar que el grado de seguridad de una inversión depende de varios factores, como la solidez, la reputación de la institución financiera emisora, el historial de pagos, calificaciones crediticias y la situación económica y política del país o región en el que se está invirtiendo. Invertir conlleva riesgos y es importante entenderlos antes de tomar decisiones financieras. Sin embargo, existen oportunidades para obtener ganancias significativas si se invierte de manera informada y estratégica. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades financieras y aprender a invertir de manera inteligente y diversificada. Inscríbete en la masterclass que encontrarás en la descripción o inscríbete en nuestro canal para recibir más consejos financieros útiles y estar atento a nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos! ¡Chao!